Dios les bendiga, Dios les prospere. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Hoy quiero predicar el mensaje urgente. Cristo viene. Urgente. Cristo viene. Y este mensaje va a tocar su corazón. Le va a dar a usted expectativa de lo que está sucediendo en el mundo espiritual y que la mayoría de iglesias no están predicando. Este mensaje casi no se predican en las iglesias porque las iglesias de hoy en su mayoría solo están hablando del dinero, cómo conquistar, cómo poseer, menos de lo que Cristo habló en Mateo 24 de su venida, de las señales y del fin del siglo. La iglesia está dormida, ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de ayunar. La iglesia ya no vive en santidad en su mayoría. Muchos cristianos viven en pecado, en rebeldía y no viven en santidad porque no entienden que estamos en el fin de los tiempos. La Biblia dice: los entendidos en los tiempos resplandecerán como la luz del firmamento. Y este mensaje quiero que entre a tu corazón. Es tiempo de consagrarse para Dios. Es tiempo de consagrarse para Cristo. Algunos se burlan y creen que Cristo no vendrá pronto. La Biblia dice en 2 de Pedro que habrá burladores que se burlarán y dirán: ¿dónde está la promesa del advenimiento de Jesús? Hace tiempo que en el tiempo de nuestros padres se hablaba lo mismo. Y eso es lo que pasa con mucha gente cristiana y gente del mundo, que dicen: desde hace muchos años se dice que Cristo viene. Pero amado hermano y amigo que me ves en este día, estamos en el último tiempo, en el tiempo donde las señales están cumpliendo, en el tiempo de la apostasía. Y quiero que meditemos en la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 14. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 14 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia cómo andéis. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Antes que Cristo venga, Pedro nos dice que tenemos que ser hallados sin mancha, irreprensibles, que no se nos pueda reprender por los pecados que podamos tener. Pero la iglesia de hoy, el cristiano de hoy, son pocos los que son irreprensibles, los que son sin mancha y no entienden que estamos en el fin de los tiempos. No entienden que si Cristo viene, antes de su venida habrá juicios, y que cuando Cristo venga, muchos llorarán lágrimas de sangre porque no entendieron que era la santidad y la integridad delante de Dios. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. En 2 de Pedro 3, 9 al 14. Algunos creen que Cristo no viene ahorita, que esa promesa se va a tardar. Dice que no es por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie perezca, pero muchos van a perecer porque no entendieron las señales de los tiempos, y los pastores casi no están predicando de este tema que es trascendental delante de los ojos de Dios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando Cristo venga, vienen las copas de la ira después. La Biblia dice que todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Y nos dice aquí en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a ser deshecho y destruido, todo lo que hay en la tierra va a ser deshecho y destruido, tenemos nosotros
como prioridad caminar en integridad y en santidad, andar en santa y piadosa manera de vivir. Pero la mayoría de cristianos no están viviendo en la santidad que Dios demanda para este último tiempo. Es lamentable la situación que está viviendo la iglesia de hoy, fría, carnal, apática, llena de apostasía, llena de espectáculos, de luces multicolores, de emociones y cosas, pero no está llena del Espíritu Santo y de la verdadera doctrina de Cristo. Esperando, dice, apresurándonos para la venida del Hijo de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, todos los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, los que somos entendidos, esperamos según sus promesas. Entendemos que Él nos ha prometido cosas grandes que vienen para nosotros los que esperamos su venida. Dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Porque en este mundo no mora la justicia, mora la maldad. Mora el pecado, no mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Jesús, sin mancha e irreprensibles. ¿Estás tú sin mancha e irreprensible? ¿Estás orando y vigilando de madrugada? ¿Estás orando a Dios todos los días? ¿Estás en santidad o estás viviendo para el mundo? Eso se debe de predicar en las iglesias. No, pero en las iglesias ahora los pastores ya no son predicadores, sino son motivadores profesionales, son psicólogos, filósofos. Meten la psicología y la filosofía mezclada con doctrina de Cristo. Y eso es la levadura de los fariseos, la levadura de los hipócritas, la levadura de los religiosos. Amados hermanos, la Biblia nos advierte qué señales vendrían antes de que Cristo apareciera en el escenario mundial en su segunda venida. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 14. Mateo 24, versículo 1 al 14 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Miren la primera señal. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A qué nos van a entregar? A tribulación y nos matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús sale del templo. Y cuando sale del templo y Jesús camina para irse del templo, se le acercan los discípulos, y los discípulos les muestran los edificios del templo, el templo precioso que había sido construido. Pero Jesús les dice: ¿veis todo esto, todo este templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, el romano. Después de eso, Jesús lo que les quiere decir es: no se conecten con las cosas que ven, no se enamoren de las cosas de esta tierra. Eso nos habla Mateo 24:1. No se enamoren de los afanes de este mundo, ni las cosas de la tierra, ni las riquezas terrenales. Conéctense con el cielo. No es malo el dinero, no son malas las riquezas, pero el amor al dinero, el amor sí es malo. Cuando te enamoras del dinero es el origen de todos los males, y te enamoras de las cosas de esta tierra, como la iglesia de hoy está apasionada, enamorada de las cosas de este mundo. Mucha iglesia de hoy está enamorada del sistema babilónico. La iglesia de hoy ya no camina como años atrás.
donde se diferenciaba quién era cristiano y quién no. Ahora cuesta saber quién es verdadero creyente. La iglesia está contaminada con la apostasía y los falsos profetas. Miren las señales del tiempo del fin que nos dice Mateo 24 del 1 al 14. En el versículo 3 nos dice, y él sentado en el monte de los olivos, o sea, Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos son los que reciben la revelación. Jesús no le dio esta revelación a las multitudes. Gloria a Dios. Porque las multitudes solo siguen a Cristo por los panes y los peces. Las multitudes solo siguen a Cristo por los milagros, por el dinero y por lo que Jesús les puede dar. No es malo que Jesús te bendiga. No es malo que Dios nos bendiga. Pero hay gente que solo sigue a Cristo y solo va a la iglesia por alcanzar cosas materiales. Jesús les dice, Jesús viene y aparte habla con los discípulos. Ellos se le acercan aparte. Jesús no le dice estos misterios de las señales del fin, no se los dice a todos, sino a sus discípulos. Una señal es algo que nos avisa, nos advierte de lo que viene. O sea, estas no son las señales, no es que es el fin, son simplemente dolores de parto, simplemente es lo que viene para el fin del mundo. Estamos cerca, amados hermanos. Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren bien, mirad que nadie os engañe. Porque lo primero que iba a suceder en este mundo, que iban a venir engañadores, iban a engañar a la gente y no iban a entender que la venida de Cristo, ¿cuándo era la venida de Cristo? No entenderían qué es la venida de Cristo. Hay falsas enseñanzas conforme que hablan esto ahora de la venida de Cristo. No están predicando la verdadera enseñanza porque hace más de 200 años fuimos infiltrados por herejías que introdujeron encubiertamente, introdujeron enseñanzas que no van conforme a las Escrituras. Jesús nos advierte y nos dice, lo primero que va a suceder es que les van a engañar. Les van a engañar y no les van a decir cuándo será mi venida. Habrá un engaño. Habrá un engaño del rapto, del arrebatamiento. No entenderá la gente cuándo será el arrebatamiento. Esa es la primera señal. Vendrán muchos engañadores y hoy estamos llenos de engañadores, de falsos maestros, falsos profetas. Desde muchos años la iglesia ha sido infiltrada y la iglesia está enseñando cosas que no están en la Biblia. Muchos cristianos no están enseñando la verdad, pero hay iglesias buenas en el mundo. Hay iglesias buenas de Dios que predican la verdad, pero son pocas. Lo primero que Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo que significa esto es que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. Mire bien, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. ¿No vemos ahora este montón de ungidos famosos en las redes sociales que hacen señales, milagros y prodigios y la gente dice Dios está con ellos? La Biblia dice en Mateo 7, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y yo les diré, dice Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo también que estos falsos profetas harían milagros engañosos, milagros y prodigios engañosos. Entienda bien, Dios hace milagros y prodigios, pero el Satanás puede también imitar a Dios en muchas cosas. Entienda bien, estos falsos profetas, muchos de ellos los siguen multitudes en las redes. Estos falsos profetas hacen dinero, son millonarios, tienen mansiones y muchos están en todas partes. Los falsos profetas están en todas partes. Usted va a ver que el centro de su predicación es la prosperidad. No estoy en contra de la prosperidad, pero el centro de su mensaje es el dinero. No es nada malo con el dinero. La Biblia dice que hay que diezmar y ofrendar. Y es una bendición cuando tú apoyas las iglesias con tus diezmos y ofrendas. Es una bendición ofrendarle a una iglesia, mandarle una ofrenda, dar tu diezmo. Es una bendición. Pero no tenemos que hacer negocio a través de la palabra de Dios.
Entienda bien. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Estos falsos profetas engañarán a muchos. ¿A cuántos? Dice la Biblia que serán muchos. Es terrible cuántos serán engañados por este falso mensaje que hoy se está predicando en la iglesia. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras. Y vemos ahorita el rumor de guerra entre China y Taiwán. Es un rumor de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos. Vemos la guerra que se está comenzando entre Yemen, los hutíes, Israel y Estados Unidos y Occidente. ¿Por qué? Porque los hutíes están atacando los barcos que pasan por ese canal de Suez, por ese estrecho. Estamos en una guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos en una guerra entre Israel y Hamás en el Medio Oriente. Hermanos amados, todo esto será principio de dolores. Cuando Israel, dice la Biblia, seas rodeado de ejércitos, el fin ha llegado. Gloria a Dios por esta palabra. Pero la iglesia está dormida, no está orando, está en pecado, no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no hacen la voluntad del Padre. Todo el mundo hace lo que quiere en este último tiempo. Los falsos profetas están introduciéndose en la iglesia desde hace mucho tiempo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Habrá pestes. La peste del 2020, la que todos conocen, esta peste, esta enfermedad que cerró muchos países, los puso en cuarentena, algo que yo nunca había visto en mi vida. Todo el mundo se le puso algo en el brazo y entendemos nosotros, hermano, algo que nunca había sucedido, según en mi tiempo de vida. No sé si antes pasó, pero el mundo entero se puso en jaque con esa peste del 2020. Vendrán pestes y vienen más pestes. Usted será testigo de ella. Vienen más pestes, vienen hambres. En el mundo hay hambre. Viene una crisis económica sin precedentes. Ya desde ahorita hay una crisis económica, una inflación en los países terrible. Lo que comprabas con $1,000 ya no lo compras. Tienes que usar 1,500 o 2,000 dólares. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis económica terrible que va a ir en aumento hasta la venida del Señor. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han aumentado, vienen terremotos y al final vendrá el gran terremoto mundial, cual nunca ha sucedido ni lo habrá. Y todo esto, dice la Biblia, ¿qué será? Principio de dolores. Son como los dolores de la mujer encinta, que cuando la mujer va a parir le vienen los dolores, pero ya todo el mundo sabe que pronto, en pocas horas o minutos, estará teniendo su bebé. ¿Por qué? Porque son dolores de parto. Entonces, cuando venga esto, cuando suceda esto, ¿qué sucederá? Vendrá, dice, entonces os entregarán a una tribulación. Os entregarán a tribulación, dice el versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Léalo en su Biblia. No me esté a mí llamando ni escribiendo para insultarme o cosas por el estilo. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mire qué tremendo lo que viene. Una persecución terrible para la iglesia antes de la venida de Cristo. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene un odio contra la iglesia y ya lo estamos viendo en muchos países. Viene un odio, desde ya hay odio en las naciones contra los cristianos. Todo aquel que realmente es cristiano será odiado. No se extrañe usted que el mundo empiece a odiarlo, a vituperarlo, a insultarlo y a calumniarlo. Porque ahora los que predicamos la verdad, los que predican mentiras serán amados por el mundo. Los que predican las mentiras serán amados por las multitudes. Los que predican la verdad, los pregoneros de justicia, pocos querrán estar con usted. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libres y la verdad duele. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, un cristiano va a entregar a otro y unos a otros se aborrecerán. Viene el tiempo donde los cristianos se van a empezar a odiar entre ellos. Viene un odio entre la misma iglesia, entre los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque es el tiempo del fin. Y dice, y versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Muchos falsos, ¿cuántos se levantarán? Muchos. Hay muchos falsos profetas en las iglesias, pastores en los púlpitos, pero como la gente no lee la Biblia, la gente no escudriña las escrituras, aplaude a todo lo que los pastores digan, aunque sea mentira, y no entienden. Sacan los versículos fuera de contexto y la gente se traga las mentiras porque son bebés espirituales, porque no entienden las escrituras, porque no se dan el tiempo de leer y escudriñar si lo que están diciendo en su iglesia es la verdad. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos serán engañados en este último tiempo. Estamos en el tiempo de la apostasía y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entendemos ahora que los cristianos ya perdieron el amor. Muchos cristianos están enfriados. Ya no oran, ya no ayunan, ya no aman a Dios, ya no aman al prójimo, ya no son generosos con sus diezmos y ofrendas, ya no aman al pobre. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos se han vuelto así apáticos, ávaros, codiciosos y se han vuelto mezquinos. ¿Sabe por qué? Porque el amor se ha enfriado en sus corazones, porque estamos en el tiempo del fin. Son pocos los creyentes que van a permanecer con amor. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que persevere sin que se enfríe su amor, este será librado de lo que viene. Librado, guardado, protegido. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es otra señal importante. Ya vemos que el evangelio se está predicando por todas partes. Con las redes sociales, con el internet, el evangelio está llegando a multitudes, a la mayoría de naciones. Esto no se podía lograr antes si no es con la tecnología. ¿Qué significa, hermanos? Que estamos en el tiempo del fin. La Biblia dice en Daniel 12 que la ciencia aumentaría antes de la venida de Cristo, que la ciencia aumentaría. La ciencia ha aumentado como nunca antes. Tenemos una tecnología terrible en el mundo. Nunca había visto esta tecnología. Inteligencia artificial y muchas cosas que no habíamos visto en años atrás. Hace 30 años no había internet. Hace 30 años no habían celulares. Estamos en el tiempo de la tecnología. Antes de que Cristo venga vienen juicios. Vienen cosas terribles para el mundo. Y después de la venida de Cristo vienen las copas de la ira. Ahí la iglesia ya no estará. En las copas de la ira la iglesia escapará. Cristo nos va a guardar de las copas de la ira. Entendamos bien, hermanos amados, este mensaje es para que recapacites. Por favor, entiende. Este mensaje compártelo con toda la gente que puedas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Comparte este mensaje. Es necesario llegar a las personas para que la gente se arrepienta, para que la gente cambie, para que el pueblo de Dios vuelva otra vez a la senda antigua. Volvamos a la sana doctrina y dejemos de predicar solo emociones y dejemos de entretener a la gente en las iglesias con espectáculos, con emociones. Ahora ya la iglesia solo es conciertos y cosas. Y no es malo adorar a Dios, pero la iglesia solo es conciertos, congresos, reuniones. Pero la iglesia ya perdió la esencia del verdadero mensaje en los altares. Ya los pastores de hoy ya no predican con fuego del Espíritu Santo en los altares. Cualquiera predica, ya los pastores son indoctos. Muchos no conocen las escrituras y con que vayan 1 o 2 años a la iglesia ya se levantan como pastores, se levantan como apóstoles, se levantan como profetas, ignorando la sana doctrina, ignorando la hermenéutica, la Biblia, la apologética y muchas cosas de las escrituras. Estamos en manos de una gran apostasía. Tenemos que salir, tenemos que cuidarnos. Dice la Biblia que probemos los espíritus porque han salido muchos espíritus por el mundo, pero no todo espíritu que anda por ahí es de Dios. La Biblia habla de que muchos apostatarán de la fe. En 1 Timoteo 4:1, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando dice espíritus engañadores, no está hablando de demonios, está hablando de espíritus de pastores, de profetas engañadores. Y después dice, doctrinas de demonios. Los demonios también meten en muchos pastores doctrinas que no son bíblicas. Hermanos amados, este es el tiempo del fin. Soy el pastor Marvin Escobar. Apóyanos, ora por nosotros. Ora por este ministerio desde Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Soy el pastor Marvin Escobar. Y en mi canal, en este canal vas a encontrar, en este canal de YouTube y en esta página de Facebook, vas a encontrar muchos videos. En la sección de videos en Facebook vas a encontrar muchos videos para que tú puedas entender lo que es el mensaje de la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Les amo.
Sigamos adelante, no dejemos de orar, porque el fin se acerca. Cristo viene por su pueblo.